Partiendo ahora del algoritmo con funciones, veamos cuáles de esas funciones tienen variables locales que son pivotes entre varias funciones para identificar los objetos. En la primera tenemos la inicialización de la estructura, que es la misma que se retorna. Entonces esto no cuenta por variable local pivote. Aquí sí, aquí tenemos información formateada. Aquí vamos a tener un objeto, tenemos una función coordinadora. Aquí en información formateada estamos teniendo una asignación, es parecido a la primera que vimos, no vale por variable. Luego aquí tenemos solamente un if, un detalle, un detalle, un detalle, un detalle, un detalle y un detalle. Es decir, tenemos solamente un objeto que extraer. ¿Cómo le llamaremos? Bueno, veamos la función, se llama genera el sujeto. Entonces el objeto se va a llamar sujeto. Este objeto sujeto va a recibir todos esos parámetros y va a retornarse como texto. Aquí tenemos el nombre, el primer apellido, segundo apellido, identificación, tenemos el tipo de identificación y el tipo de certificado. Por supuesto que el objeto no existe, entonces vamos a crearlo. Genere la nueva clase y vamos a generar este método también. Vamos a borrar todo lo que él creó automáticamente, no lo necesitamos. Y vamos a poner aquí abajo todo lo que nos trajimos de la otra clase. Tenemos obtenga la información formateada. Entonces esta va a ser la variable de instancia. Esto es lo que va a hacer. Información formateada va a ser lo que hace el constructor. Entonces vamos a buscar dónde está esa función. Que es esta. Obtenga la información formateada. Claro, voy a ponerla aquí abajo. Voy a corregir esto para que compile información. La información. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el constructor. Y nos traemos todas las funciones que él utiliza. Veamos que esta clase ahora sí quedó chiquitita otra vez. Por supuesto, quienes están viendo esto ya saben que el polimorfismo va a simplificar todos estos if en algún momento. Y en lugar de se genere sujeto formateado, voy a traerme esto. Lo voy a poner aquí. De acuerdo. Entonces tenemos un solo objeto que el constructor lo crea, lo inicializa. Digamos que ya no ocupamos esta función de abajo. Ese es un objeto que inicializa la estructura de datos información formateada y después lo envía a sujeto formateado. Esa es la función del objeto sujeto. Ahora tenemos que hacerle pruebas. ¿Cómo haremos esas pruebas? Bueno, recordemos que antes cuando teníamos certificado digital, genera un certificado digital, teníamos un if. Aquí en esta clase ya no tenemos un if. Entonces, esta prueba de sujeto
nos va a servir para la clase sujeto. Y vamos a probar su método como texto, que va a ser muy similar a esto que tenemos aquí. Cambiemos el nombre y vamos a reutilizar esos escenarios. Lo interesante es que ahora el resultado obtenido, vamos a ver, creo que copié algo malo. Notemos que no lo arreglé. Esto es un defecto. Realmente estamos pidiendo el sujeto. Si alguien lo había visto antes, tuvo una buena visión, porque claro, no estaba probando todavía los sujetos. Entonces aquí vamos a tener que poner una string que representa el sujeto. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, cuando hacemos copy-paste hay que tener doble cuidado porque las pruebas unitarias van a ser tan buenas como el cuidado con el que las hagamos. Ahora, necesito traerme los sujetos que deben generarse en esos casos. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya sé que eso funciona bien, entonces voy a hacer un debug y voy a tomar ese texto, porque yo sé que ese algoritmo ya está bien probado. Aquí lo que estamos probando son los if. Bien, aquí lo tenemos. Quiere decir que puedo tomarlo completo y utilizarlo aquí arriba. Voy a poner los breakpoints aquí también. Bien, el resultado obtenido. Tomamos todo esto. Lo ponemos aquí arriba. Tomamos todo esto. Lo copiamos, veamos que cada uno que se está generando es específico. Firma, autenticación, extranjero, nacional, bueno, todo eso ya está tomado en cuenta. La importancia es que estos escenarios estén bien configurados. Ahora sí, ejecutemos todas las pruebas y mientras voy a ir copiando el contenido de esta clase porque la vamos a utilizar en como texto. Como texto tests. En lugar de sujeto indicamos como texto. ¿De acuerdo? Y en lugar de esto, lo que vamos a hacer es un new sujeto y recibe todas esas variables que ya tenemos en el contexto. El primer apellido, el segundo apellido, la identificación,
tipo de identificación, el tipo de certificado. Bien, todo eso ya está en el contexto cuando inicializamos el escenario nacional de autenticación. Y esta línea la ponemos en cada uno. Así queda bien claro que el resultado obtenido se obtiene a partir del objeto sujeto. Listo, entonces estamos reutilizando los escenarios. Aquí tengo un error de compilación. Estamos reutilizando los escenarios. No tenemos duplicación. Me faltó esto. Y estamos dando pasos, avanzando hacia un algoritmo mantenible. De acuerdo. Ahora sí, todo compila y tendremos las pruebas unitarias. Con esto ya habremos terminado el algoritmo con objetos. Excelente. ¿Cómo sabemos que ya terminamos? Bueno, no tenemos ninguna otra función donde tengamos una variable local. Estamos listos.